para poder hacer que esto luzca como se ve aquí. No solo hay que aplicar padding, margin y border, sino que también tenemos que aprender a poner el aside al costado de la section y toda una serie de cosas más. Es más, en el nav tenemos que aprender a poner cada uno de estos li de manera horizontal y no de manera vertical. Bueno, y una serie de conceptos más, porque en realidad esto del modelo de caja CSS, el CSS Box Model, es parte de algo mucho más grande, que es esto que está acá. Website Layout. Maquetación de páginas web o del sitio web. El website layout es algo que uno tiene que decidir antes de empezar a acomodar elementos en el espacio, en ese universo visual que es el navegador, antes de que uno decida cómo va a distribuir esos elementos, qué va a estar arriba, qué abajo, qué al medio, qué va a estar al costado, qué distancia va a haber entre uno y otro. Lo primero que uno tiene que decidir es optar por una maquetación determinada para el sitio web. Un website layout o web layout, si lo quieren llamar así. Y para eso tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, la función. ¿Para qué es este sitio? ¿Cuál es su objetivo por el cual el cliente necesita armarlo o quiere armarlo? ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones. Bueno, en un momento vamos a ver varias de esas. Y segundo, tener en cuenta el tipo de sitio que vamos a armar, fundamentalmente teniendo en cuenta los hábitos de uso de dispositivos que tiene nuestro público objetivo. No todos los públicos objetivos navegan de la misma manera y usando los mismos dispositivos. Función del website layout. Estos que están acá son 8 tipos distintos de razones por la cual el cliente decide armar un sitio web. Un company website, la clásica página institucional que tiene cualquier compañía, sobre todo al principio, donde lo único que busca es darse a conocer, mostrar quiénes son, qué hacen, qué comercializan y cómo contactarme. ¿Cuál es el objetivo de esta página? Informar al cibermundo, especialmente a los clientes, obviamente, que busca captar, que esta compañía existe, está en determinado lugar y se dedica a tal cosa. Ni siquiera incluye un e-commerce. No incluye un e-commerce. Puede tener una página de e-commerce que después se vincula a esta. Bueno, probablemente desde esta company website se dispara algún link que estará acá en el nav o estará en algún lado y que dispara al e-commerce, que es otro sitio que arma la empresa vinculada a esta página institucional. Un search engine, un motor de búsqueda, típico sitio de Google, por supuesto, que busca otro objetivo, persigue otro objetivo completamente distinto al de una página de una empresa que se quiere dar a conocer. Acá la razón, bueno, es bastante simple y transparente, ¿no? Encontrar cosas en el ciberespacio. Una tienda online store. Bueno, esto sí es un e-commerce. Acá tengo toda una serie de productos disponibles y un carrito de compra y el usuario entra y empieza a escoger cosas a partir de distintas alternativas y empieza a configurar el objeto de acuerdo a su gusto y necesidad, elige planes de pago, monta eso en un carrito y allá va. Insisto, esta online store puede estar vinculada a una company website perfectamente, de hecho es la vinculación lógica que se produce siempre, pero son dos sitios completamente distintos. Claro, el usuario pasa de uno al otro sin darse cuenta. No hay ningún problema en eso y es lógico que así sea. Un foro, el formato de foro, que es muy distinto a estos tres, donde hay intervenciones. Acá están los foros más conocidos e históricos, los de enero, los de febrero, los de marzo o por temática. Y acá tengo cada uno de los topics que han sido tratados en ese foro con, si hago clic en él, cada una de las intervenciones, la cantidad de usuarios que respondieron y demás. Un blog, parecido a un foro, pero aquí básicamente la idea es informar por noticias. Esta es mi noticia 1, esta es mi noticia 2. No necesariamente noticias, pero sí intervenciones que el autor considera pertinente. Acá hay una especie de barra lateral que habla sobre el autor o los autores. Y bueno, ese es el objetivo del blog. Muy en moda, sobre todo en periodismo independiente o en una especie de bitácora de desempeño de, no sé, un deportista, un grupo de música y cosas por el estilo. Una red social, obviamente, todos conocemos cómo son las redes sociales. Facebook a la cabeza, muy diferente a una web de una compañía, ¿no? De una empresa o una tienda digital. Muy diferente. Una B-Card
o Virtual Card, y esto es una especie de tarjeta personal. De hecho, es una tarjeta personal. Es algo interesante de investigar y desarrollar, porque ya es hora de que nos modernicemos, hagamos una V-Card, una Virtual Card, con todos los beneficios que eso tiene, entre ellos la posibilidad de mostrar nuestro portfolio y demás. Bueno, el objetivo de este sitio es completamente distinto al de un online store o un search engine y así, una social network y demás. Y el portal de noticias, el News Portal. El portal de noticias, obviamente, como La Voz del Interior, Clarín y demás, que tiene una proliferación de datos gigantesca, parecido tal vez parecido al de una red social, no tanto, se parece un poco más a un blog, pero mucho más bombardeado de información, publicidad y demás. Un blog es como una página de noticias simple, ¿sí? una news portal simple. Y bueno, estos son 8 motivos diferentes por los cuales el cliente puede querer tener un sitio web, y esos 8 motivos llevan una maquetación diferente por detrás. Estamos hablando de distintos tipos de maquetación en estos casos. Bien, nosotros en nuestra web vamos a tener que elegir por uno de estos. Estamos en un nivel muy inicial, estamos empezando, no nos vamos a complicar, vamos a recurrir a una maquetación relativamente simple. Y eso nos lleva al siguiente punto. Todavía no les digo cuál vamos a usar, pero ya les voy adelantando que va a ser simple. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el tipo de layout que necesitamos hacer o que queremos hacer. Por un lado vimos la función en el punto anterior, esto de aquí. Bueno, ahora llegó el momento de decidir la tipología de nuestro layout. Bueno, básicamente podemos decir que hay 3 tipos de layout. Hay más, pero en realidad lo podemos resumir en 3. Fixed o layout fijo, rígido, estático. Fluid, un layout líquido o fluido o adaptable. Y layout responsive, que es el que se adapta a distintos tipos de dispositivos, ¿no? Que va de la mano de este concepto de el responsive web design. Bueno, vamos a ver las diferencias entre esos 3 y cuál es el que vamos a terminar optando nosotros. Bueno, el fijo. La idea es que este tipo de layout ya no se usan más. No es tan así, pero en principio el criterio es que ya no se usan más, porque es un tipo de layout que surgió en la época en donde se navegaba páginas web básicamente en un único dispositivo, que era la compu de escritorio. A lo sumo en una notebook y ya. Hasta ahí llegábamos. Ni soñar de navegar en celulares, ni remotamente. Y si por alguna razón alguno navegaba este tipo de layouts, este tipo de páginas noventosas, las navegábamos noventosas o de principio de este siglo también, ¿no? Al principio de los 2000. Si navegábamos este tipo de sitios en un celular, si es que teníamos un celular con conexión a internet en esa época, la frustración era total. Los primeros smartphones se encontraron con este tipo de layout fixed y bueno, eran experiencias bastante desagradables porque todo se veía igual que en el monitor, pero más chiquitito. O ni siquiera se veía de esta manera. Ven, aquí vemos, esto es una página que está armada para un ancho de 1024 píxeles. En este tipo de layout fijo, las unidades de medida de ancho de los objetos, también de alto, pero lo que nos interesa es el ancho, estaban dadas en píxeles, unidades fijas en píxeles. Si mi monitor tenía un ancho de 1024 píxeles, está bárbaro, se veía fantástico. Si tenía un ancho de 1280, como en este caso, o cualquier ancho más grande que este, la página se veía igual, centrada, se solía centrar obviamente, de hecho es una técnica que seguimos usando y vamos a usar, la página centrada, y acá al costado aparecían unos espacios en blanco o del color que el diseñador quisiese, ¿no? Hasta ahí no tenemos mayores problemas. El problema es cuando esto lo navegamos en un dispositivo más chico de aquel que el diseñador consideró como el tamaño de ancho de su página web. El tipo la hizo para 1024 píxeles y si mi usuario está navegando en un monitor de 800, ¿qué pasa? Pasaba esto. Parte del sitio quedaba escondido y había que usar la barra de scroll para desplazarse de izquierda a derecha. Hoy esto es considerado un error de diseño. Absolutamente. La barra de scrollado horizontal prácticamente no se usa y si se usa es por alguna razón claramente fundamentada y justificada por la idea que amerita que haya un desplazamiento horizontal. Si no, no se hace. Eso es un diseño fijo. A tener en cuenta esto, trabaja en píxeles. Las unidades para darle ancho a los elementos son píxeles, que es una unidad
absoluta o fija. Siguiente layout, fluido, líquido, escalable. ¿Qué significa eso? En este caso, acá lo que estoy haciendo es diciéndole, quiero que el ancho de los elementos que intervienen en esta maquetación no esté calculado y determinado en píxeles, sino en porcentajes. Acá le estamos diciendo, quiero que me visualices mi header al 90% del ancho del navegador. Y si yo reduzco el navegador a la mitad, esto se sigue escalando a la mitad. Quiero que mi información principal, que estaría tal vez en la section, con distintos articles, tenga un 70% de ese ancho del monitor y mi barra lateral, una site, por ejemplo, tenga un 20% del ancho total del monitor. Y el footer, un 90%. 90, 90. 70 más 20, 90. A ver, acá ponemos 90 como monto total. Podría ser 95, podría ser 100%, podría ser 85%. Eso ya es un criterio de diseño que ya veremos después cómo se toma. Pero en principio, lo que estoy haciendo es diciéndole, mostrame los elementos en un ancho variable de acuerdo a qué tan ancho estés navegando en determinado momento. 90%, 90 la suma estos dos, más 90 esto. ¿Y qué pasa con el otro 10%? Y ese otro 10% puede estar 5 acá y 5 acá. En este caso también puede haber 5 acá y 5 acá. O puede haber 3 y 3. O acá también estos 5 y 5 pueden ser 3, 3 y 3. En fin, eso después hay truquitos para decidir qué pasa con el resto. Pero en principio la idea es que a medida que el usuario ensancha o condensa el navegador, estos elementos se ensanchan o se condensan. O si el usuario ve esta página en un monitor que tiene un ancho de 1366, se ven al 90%. Y si los ve en un monitor que tiene un ancho de 1920, se ven al 90% también, solo que ese 90% es más ancho que el de un monitor más chico. Y si lo ven en un monitor de 800, también se ven al 90%, pero abarcando menos espacio que en uno de 1920. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo de eso, de hecho, ahora mismo. Esto que está aquí, esta página. Fíjense, esta página yo la diseñé teniendo en cuenta un monitor de 1366, que es el de mi notebook. Esta página está pensada para que tenga un ancho de 1366 píxeles. Y estos elementos que están acá tienen un ancho determinado que ocupan dentro de esos 1366 píxeles asignados en porcentajes. Fíjense qué pasa si yo hago esto. Voy a empezar a condensar la página. Vamos a hacer esto, empiezo a condensar la página. Fíjense que hay elementos que se empiezan a achicar. ¿Ven? Hay elementos que se empiezan a achicar. Si empiezo a expandir, la foto se empieza a achicar. Vamos a ver más abajo qué pasa con el aside y la section. Miren, fíjense el aside, perdón, la section sobre todo. Miren en la section cómo se va contrayendo, lo cual se nota en que los textos se empiezan a redistribuir. ¿Ven? Se va contrayendo. ¿Ven? Fíjense, falta optimizar cosas, pero el concepto básico está. Lo mismo pasa con el aside. Se va contrayendo o expandiendo. Vean los GIF animados, estos que están acá. ¿Ven? Se van expandiendo los GIF o se empiezan a contraer. Se empiezan a contraer, 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 contraer. ¿Bien? Igual que el video, estos dos videos que están acá abajo. Eso quiere decir que esta es una página que tiene un layout fluido. Un fluid layout. Bien, vamos al siguiente. Volvemos acá a estos slides. La tercera alternativa que existe, responsive. Perdón, antes de pasar a responsive, vamos a tomarnos un segundito para ver esto. La diferencia entre el layout fijo y el layout fluido. Ya lo dije, pero lo quería mostrar de esta manera un poco más explícita. El fijo usa unidades de ancho expresadas en píxeles. El fluido usa, o líquido o escalable, usa unidades expresadas en porcentajes. ¿Tá? Porcentajes de ancho del navegador. Bueno, ahora sí, vamos a responsive. Responsive Web Design. Este concepto que
viene dando vuelta en el mundo internetero desde que los smartphones hicieron su aparición furiosa, y hoy la mayoría de los usuarios se han volcado a navegar desde el teléfono celular, desde el smartphone. Y eso lleva a que, por un lado, muchas veces ya diseñamos nuestras páginas a partir de un concepto que se llama Mobile First, que es primero hacer la versión para el celu y después ir haciendo otras versiones escalables hasta llegar al desktop. Bueno, el Responsive Web Design tiene en cuenta fundamentalmente 4 tamaños. Hay muchos tamaños, pero fundamentalmente se trabaja en 4 tamaños que más o menos equivalen a estos 4 dispositivos. Un celular, un mobile, una tablet o netbook, como un segundo tamaño que se va agrandando, la notebook como un tercer tamaño a tener en cuenta, y finalmente el escritorio o la compu de escritorio, en donde se supone que el monitor que vamos a usar es más grande aún, como el cuarto tamaño a tener en cuenta. Fíjense qué pasa con la información. Acá en el escritorio la información tiene un ancho máximo. Supongamos que este escritorio es de 1920, este monitor es de 1920. Bueno, el diseñador dijo, la voy a diseñar para 1366 a la web. Pasa algo parecido a lo que veíamos en uno de los casos anteriores. En estos espacios que están acá quedan vacíos, o le pone algún elemento de fondo que puede ser un color, una imagen tramada gigante, en fin, se verá. Pero la página discurre en un ancho máximo de, supongamos, 1366 píxeles. Supongamos. Cuando la veo en una notebook, como lo estoy viendo yo en este momento, la web tiene todo el ancho del navegador, aparece usado por la web, porque fue pensada para eso, precisamente, para que se visualice a lo mejor en 1366. La información se ve igual, lo único que cambia es que no aparecen estas barras vacías aquí al costado. La magia empieza a surgir cuando me voy a un monitor más chico. Ya no solo se escalan y se condensan, porque también están designados en porcentaje los valores del ancho de esta section y este aside, no solo que se van escalando y achicando, y la información se va distribuyendo hacia abajo, porque como tiene menos espacio se expande hacia abajo, sino que cuando ya me empiezo a achicar mucho, llega un punto que se produce en algo que se llaman breaking points o puntos de quiebre, donde la información se redistribuye y, por ejemplo, pasa esto. El aside que estaba antes aquí al costado de la section pasó aquí abajo. Bueno, toda esta situación, este flujo de información que va como flotando y reorganizándose dentro del navegador, está vinculada con los anchos o el ancho del dispositivo en el cual estoy navegando. Bien, esa manera de reacomodar la información, ese layout que se utiliza para eso, responde a este criterio, el Responsive Layout. Bueno, listo. Tenemos entonces esos 3 tipos de layout. Vamos para atrás un poquito y vamos a ver algunas cositas más que nos faltaban. Aquí estamos en la primera pantalla. Yo les había dicho que a la hora de decidir el layout teníamos en cuenta la función y a su vez teníamos en cuenta la tipología. Bueno, una vez que decidimos la tipología, no solo basta con decidir la tipología, sino que a partir de ese momento uno empieza a tener en cuenta estos 4 elementos que aparecen aquí. El modelo de cajas CSS, lo que vimos en el video anterior, el flujo HTML, que eso es la manera en que por defecto los elementos se acomodan en el HTML. A grandes rasgos, esto no lo vamos a ver en este video, es para más adelante, pero a grandes rasgos podemos decir que hay elementos que tienen propiedad inline, propiedad de línea o en línea, y elementos que tienen propiedad block o de bloque. Bueno, esos elementos reaccionan de manera diferente y tienen características que los hace distintos y que uno, cuando está armando un layout, no siempre quiere respetar. Muchas veces uno va a forzar algún elemento para que cambie su propiedad, que deje de ser inline y pase a ser block, o que deje de ser block y pase a ser inline, o que sea las dos cosas a la vez. El famoso elemento inline block. Alguno a lo mejor ya lo ha visto. Bueno, si no tienen idea, no se preocupen, más adelante vemos eso.
no es parte de este video, pero bueno, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, cómo los elementos HTML se muestran en la página HTML. Y esa manera en que se muestran se llama flujo HTML, como un elemento se acomoda en relación a los otros, en el natural fluir dentro del código HTML. Nosotros manipulamos eso para lograr que se vean donde queremos que se vean. Típico caso de esto, por ejemplo, es las barras de navegación. Por defecto, una barra de navegación, ya hemos visto, cuando usamos la etiqueta UL, muestra los li uno abajo del otro. Bueno, no queremos eso. Nosotros lo que queremos, la mayoría de las veces, o muchas veces, y más cuando armamos un nav, una barra de navegación principal, es que los elementos se muestren uno al lado del otro, como en este caso. ¿Ven? Ahí los elementos están mostrándose uno al lado del otro. Y esto es un UL con 5 li. ¿Cómo hago eso? Bueno, rompiendo este flujo del que hablaba acá. Rompiendo esto. Ya lo vamos a ver. Tercer cosa que tengo que tener en cuenta a la hora de armar mi layout. Esta serie de conceptos. Los métodos que necesito para romper ese flujo HTML. Bueno, vamos a ver display. Estos que están en negrita son los dos que vamos a ver ahora. La propiedad display. También existe el posicionamiento. Después vamos a hablar de eso. Existe una propiedad que se llama float, que también sirve para romper eso. Y es lo que vamos a usar para poner el aside a la par de la section. Esto que estamos haciendo acá es que el aside deje de estar abajo, que es su flujo natural dentro del HTML, de acuerdo a cómo lo escribí yo a mi HTML. Bueno, no quiero que me lo muestre abajo, quiero que lo muestre al lado. Para eso voy a usar esta propiedad float. Y después hay dos métodos más para hacer lo mismo, que se llaman Flexbox y CSS Grid, o grilla CSS, que son métodos más modernos, sobre todo este último, es el método más moderno, sirven para lo mismo, para romper esto, el flujo HTML, que me permite entonces mover los elementos y acomodarlos a donde yo quiera dentro del layout que decidí llevar adelante. Bueno, como les decía, en este curso vamos a ver estos dos, display y float. No vamos a ver posicionamiento, no vamos a ver flexbox, no vamos a ver CSS Grid, básicamente por una cuestión de tiempo y de complejidad. Pero sería bueno que los vean, ¿no? Sería bueno que los vean. Vamos a ver float porque es uno de los más simples de resolver y porque con eso basta y sobra para hacer lo que queremos. Pero no estaría para nada mal ver Flexbox y sobre todo este último, CSS Grid, que es un método más moderno de romper el flujo de caja HTML y lograr layouts bien copados. Bueno, y lo cuarto a tener en cuenta es las unidades de medida. Primero tengo que tener en cuenta esto. Hay unidades de medidas relativas, que son flexibles, y absolutas, que son rígidas. Básicamente estamos hablando en las unidades de medidas relativas, estas que son flexibles, adaptables, escalables, porcentajes. También podemos hablar de rem y em en tipografías, pero bueno, en esto a la hora de armar el layout intervienen los porcentajes. El ancho se lo vamos a asignar a los distintos elementos en porcentajes si quiero un layout fluido y responsive. Ahora, si yo quiero trabajar con un layout rígido, fixed, voy a usar unidades de medida absolutas, rígidas, y esos son los píxeles o los puntos. En este caso, píxeles. Eso por un lado. Segundo, la propiedad width. Acá estamos hablando de la propiedad que le permite asignar ancho a los distintos elementos. Fundamental a la hora de armar el layout, asignarle al header un ancho, a la section un ancho, a la site un ancho, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos con la propiedad width. Ya la vamos a ver cómo se usa. Es relativamente simple, pero es el siguiente elemento que usamos. Y finalmente, esto que está acá. Max width y min width. Esto me permite trabajar con anchos máximos y anchos mínimos. Sobre todo a la hora de determinar hasta dónde quiero que se condense o hasta dónde quiero que se expanda mi layout cuando estoy navegando en distintos dispositivos. Típico caso es esto que les dije acá. Si yo quiero que mi layout tenga un ancho de 1366 máximo y dentro de esos 1366 se expanda y se condense, bueno, cuando llegue a 1366 va a pasar esto. No va a seguir expandiéndose y van a empezar a aparecer esos vacíos al costado. Bueno, eso lo hago con esas propiedades min width y max width. Por supuesto, una se usa para una cosa, para anchos máximos, y la otra para mínimos
anchos mínimos. Bueno, ya veremos en qué ocasión se usa cada uno de ellos. ¿Qué tipo de layout es el que vamos a usar nosotros? Bueno, vamos a usar un Basic Fluid Layout. ¿Qué es eso? Un layout fluido, un layout de estos escalable y líquidos que nos permiten hacer que nuestro sitio se vaya expandiendo y condensando hasta determinado punto. De hecho, es lo que les mostré hace un ratito aquí, ¿no? Esto que les había mostrado acá. Esto está hecho con un layout fluid. Se va expandiendo y condensando el ancho de la section y de la side. No son rígidos. Lo mismo pasa acá arriba con el tamaño de la imagen principal. Se va expandiendo y condensando. Ahí ya no está optimizado. Se produce una visualización no adecuada en este tamaño. Si me fijo acá arriba, estoy navegando en un ancho de 646. A esto todavía no le hice el responsive. Este sitio no tiene hecho el responsive. No es objeto de este curso hacer el responsive. Pero fíjense cómo cumple con este layout fluido. Los elementos se van condensando y expandiendo. No son rígidos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Un layout fluido. Y dentro de los layouts fluidos y dentro de los fixed y dentro de los responsive hay distintos niveles de complejidad. Bueno, nosotros vamos a aplicar uno básico, un Basic Fluid Layout. Acá tengo tres ejemplos distintos de layout básico. En realidad no sé si son todos muy básicos, ¿no? Pero esto se los conoce como Basic Fluid Layout. Fíjense, este sería el tipo 1 o el tipo A, no sé. Tenemos arriba el logo, el nombre de la institución, que si no está en el logo puede estar aquí, o el título principal de la página, que será creativo, no creativo, o el nombre y el título principal, ambas cosas. Una imagen principal, trabajada grande, una barra de navegación, nuestro nav, la sección de información principal, la sección de información secundaria, que de acuerdo a nuestras etiquetas semánticas responde a la sección con sus articles y a la site, y esta navegación e info secundaria, puede haber navegación o no, secundaria que está aquí abajo, que es el footer. Aquí tengo otro modelo de lo mismo, de un Basic Fluid Layout, donde, ¿qué cambió? La barra de navegación en vez de estar debajo de la imagen principal está arriba, donde apareció una secundaria. O sea, no tenemos solo section y aside, tenemos esta otra, que es un menú secundario. Después veremos con qué etiqueta semántica se resuelve, pero ya hay otra área de información aquí dando vuelta, y el footer. Y acá tenemos una tercera, donde la principal característica es que la imagen principal abarca una zona mucho más grande y está por debajo de toda esta información, que es el logo, el menú de navegación, el título principal. El título principal podría estar acá arriba, el menú de navegación acá abajo, en fin. Y acá tengo mi zona de información principal y acá el menú secundario o info secundaria, que podría ser la site del lado izquierdo en vez del lado derecho, y el footer. Y a su vez todos estos son combinables entre sí. Perfectamente puede haber cosas diferentes en todo esto, ¿no? Donde lo que más puede variar es que el nav esté dentro, pisando la imagen principal, o el logo aquí esté por encima de la imagen principal, o aquí el nav esté por debajo, en fin, todo este tipo de combinaciones, pero esto hace a un Basic Fluid Layout. ¿Cuál es el que elegimos nosotros exactamente? Pues este. Aquí lo tienen. Si se fijan en esta comparación, logo, nombre y título principal, el logo de Renault, el nombre de la compañía, el título principal, la barra de navegación principal, que apenas se alcanza a percibir acá, pero ahí está, la imagen principal, la información principal, que es esta sección con sus articles acá adentro, la información secundaria, el aside con esta segunda barra de navegación que aparece aquí y estos GIF animados, y el footer. Y ese esquema se repite en las tres paginetas 3. Bueno, listo, eso es todo por este video. Seguimos después agregándoles más cositas. ¿Por qué me quedaron esas líneas guías ahí? Qué espanto esto. No puede ser. En el próximo video la voy a tener que sacar. ¿O qué hago? La saco ahora. Miren, así. Chao. Se fue una línea guía para allá. Se fue la otra línea guía para allá. Ahí está. Listo. Si no, hubiera tenido que grabar todo el video de nuevo. Bueno, capaz que lo haga. O no. La verdad que no sé. Ya veremos. En fin. Adiós. Hasta el próximo video. Nos vemos.